Entonces, el título es La crianza de los hijos y vamos a tener como texto base Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Como lo vamos encontrando, nos vamos colocando de pie para poder leer la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Padre bendito, le damos gracias. Señor, estamos en Yanquihue en esta tarde y queremos bendecirle. Oh Señor, hemos cantado, hemos orado y queremos sentarnos, Señor, para que tu palabra pueda estar obrando en nuestras vidas. Te damos gloria, Señor, y te damos honra, que sea tu palabra obrando en la vida de cada uno de nosotros y nos ayudes, nos direcciones, nos ordenes, Señor, en la crianza de nuestros hijos. Te damos gloria y honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos nosotros de que de acuerdo a este versículo, ¿cierto? Dentro de la bendición de Dios, les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, ¿cierto? Y a quienes Dios le ha dado la bendición de poder tener hijos. Yo decía ahí en Valdivia, porque Dios puede permitirnos tener nuestros hijos desde el vientre, pero también permitirnos la bendición de poder adoptar. Pero como Dios permita que lleguen nuestros hijos, nos entrega a nuestros hijos y nosotros ahí tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es delegada y es otorgada de parte de Dios para cada padre, para los padres. Entonces nosotros tenemos que tomarla y tenemos que considerarla de esa misma manera. Una de las cosas que debemos entender, hermanos queridos, es que la crianza es nuestra responsabilidad. La crianza es tu responsabilidad como padre, no es optativo. No podemos nosotros que tenemos hijos decir: bueno, yo voy a ver si es que siento, si es que quiero, si me da el tiempo de la crianza de nuestros hijos. Es una responsabilidad que nosotros no podemos evadir. Entonces, cuando eso pasa, todo lo que hagas en tu tarea como padre debe ser hecho de esta siguiente perspectiva que voy a dar en este momento. Debes tomar a cargo toda la instrucción, todo el cuidado, toda la crianza, la corrección, la disciplina, porque Dios te ha llamado a actuar en su nombre. Cuando Dios nos llama a actuar en su nombre, ¡ay, que tenemos que ponernos serios en ese sentido! Entonces, lo que leíamos en el devocional en Efesios capítulo 6, versículo 4, que Dios nos manda a criar a nuestros hijos en la instrucción y en el temor del Señor. O sea, no tenemos nosotros opción, nosotros debemos ocuparnos en nuestros hijos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos tener cuidado con nuestros hijos es cuando nosotros, en vez de hacer las cosas, nosotros empezamos a tener un abanico de posibilidades a nuestros hijos
¿quieres esto o no quieres esto? ¿Lo prefieres de esta manera o lo prefieres de esta otra manera? Entonces, ¿por qué? Porque el niño está aprendiendo que es él quien toma las decisiones y nosotros los padres solamente le estamos dando las opciones. Entonces, y ese escenario se puede repetir en el horario que nuestros hijos se acuestan, ¿cierto? En la manera que utilizan su tiempo libre. Y nosotros debemos tener cuidado en ese sentido, cómo nosotros enfrentamos nuestra crianza con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a la edad de nuestros hijos de 6 años, de 8 años, de 10 años, ellos se van a considerar su propio jefe, ¿ya? Y a los 13 años vamos a tener hijos completamente fuera de control. Entonces, referente a la crianza, ¿cómo nosotros tenemos que hacerlo? Nosotros debemos considerar 2 cosas en la crianza de nuestros hijos. La primera, debemos tener humildad en esta tarea que Dios nos ha dado. Debe haber humildad. Nosotros debemos reconocer que nosotros estamos actuando en representación de Dios. Entender eso nos va a mantener enfocados y a la vez nos va a mantener humildes en que el papel de en nuestro papel de padre y madre, porque nosotros estamos enfocados y estamos claros que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en representación de Dios. O sea, es algo solemne, hermanos, pensar que la disciplina a tu hijo bajo el mandato de Dios, esto produce pedirles perdón a nuestros hijos cuando nosotros también actuamos en enojo y en una respuesta pecaminosa. Nosotros debemos entender que nosotros estamos actuando en representación de Dios y cuando nosotros no lo hacemos a la manera de Dios, también tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. La segunda manera como nosotros tenemos que criar a nuestros hijos y disciplinar y enseñar y pastorear a nuestros hijos es teniendo cuidado con la ira. Yo le decía a los hermanos que cuando en su tiempo, ¿cierto? Yo veía a un hermano que cuando su hijo se portaban mal, ¿cierto? Desordenados, él tranquilo, después terminaba el servicio, se iba a su casa y en su casa llamaba a su hijo y lo disciplinaba. Y yo decía, pues que no lo entiendo, ¿por qué si en todo ese trayecto se le fue la rabia? Considerando que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos en el momento que nosotros nos da la rabia. Pero el concepto bíblico de la disciplina es que debemos tener cuidado con la ira. O sea, Santiago 1, 19 y 20, la vida justa que Dios quiere no puede ser el producto de una ira descontrolada. La ira humana, hermano, puede enseñarle a tu hijo a temerte y a tener una mejor conducta, pero nunca va a producir una piedad bíblica. Por lo tanto, no debemos nosotros estorbar la tarea con nuestro enojo. O sea, si nosotros disciplinamos a nuestros hijos con nuestro enojo, estamos estorbando esta tarea que Dios nos ha encomendado para poder hacerlo. Entonces ahí cuando nosotros nos compete como padres la disciplina, entonces nosotros tenemos la necesidad de poder pastorear, de poder instruir, pero también de disciplinar a nuestros hijos. Proverbios 13:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Gloria a Dios. Entonces, mire, esto es importante
de poder tener claro cuando nosotros vamos a disciplinar a nuestros hijos. Si la corrección gira alrededor del padre, o sea, de nosotros, que hemos sido ofendidos, entonces el foco, hermanos, será desahogar la ira o quizás tomar venganza, y en ese caso la función de la disciplina va a ser punitiva, va a ser de castigo. Si nosotros centramos la disciplina en que el padre es el que ha sido ofendido. Pero si nosotros, hermanos, consideramos, si la corrección gira alrededor de Dios como el que ha sido ofendido con la actitud de nuestros hijos, entonces el foco va a ser la restauración y la función será medicinal para nuestros hijos, pues ha sido diseñada para llevar a un niño que ha desobedecido, tomar al niño y poder llevarlo, hermano, a Dios, al camino de la obediencia, y por lo tanto la disciplina en ese sentido va a ser más que punitiva, va a ser una disciplina correctiva. Entonces, siempre cuando nosotros disciplinemos a nuestros hijos, no estar centrado solamente en nosotros que hemos sido ofendidos, sino que cuando nuestros hijos lo hacen, están ofendiendo a Dios. ¿Ya? Entonces, la disciplina desde una perspectiva bíblica es la expresión más profunda de amor y es una identificación de Dios con nosotros, según Hebreos capítulo 12. Entonces, la disciplina del niño ocurre cuando uno de los padres se niega a ser aliado voluntario en la muerte del niño. Entonces, porque hay padres que no quieren disciplinar a sus hijos, lo consideran bárbaro, lo consideran que eso no corresponde. Pero cuando se utiliza la disciplina es porque uno de los padres ha elegido, hermanos, no ser aliado voluntario en la muerte del niño. Mire, Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos es descartar esos métodos que no son bíblicos. Porque hay métodos que no están con sustento bíblico, que no están de acuerdo a la palabra del Señor, y nosotros como padres, y cuando vemos la crianza de los hijos, nos damos cuenta que no solamente tiene que aprender el hijo, principalmente tenemos que aprender los padres. Porque muchas de las aplicaciones que nosotros hacemos en nuestra disciplina de nuestros hijos no tienen un sustento bíblico. Dentro de los métodos no bíblicos está el método del soborno. ¿Ya? O sea, haz tu tarea durante la semana y te llevaré algo que a ti te gusta. O sea, sobornar al hijo para que el hijo pueda hacer, ¿cierto?, su tarea o compórtate bien. Nosotros vamos a ir al servicio. Si tú te comportas bien, vas a tener esta recompensa. Entonces, ¿qué estamos haciendo los padres? Estamos utilizando un método no bíblico para poder criar a nuestros hijos, para poder disciplinar a nuestros hijos, y eso es el método del soborno. Otro método que no es bíblico es el método emocional. O sea, que los padres de alguna manera son las víctimas. O sea, por favor, hijo, haz tu tarea. Me molesta tanto cuando no la hace que casi lloro. Y a veces me pregunto, la verdad, ¿qué cosa hice mal? Y eso está escuchando nuestros hijos. Y eso están viendo nuestros hijos. Estamos usando un método no bíblico, hermanos, y ese método emocional. Hay un método que es punitivo, ¿cierto? De castigo. Es
no hiciste tu trabajo, así que no puedes ver televisión por una semana. Y si fallas, mañana no podrás ver televisión por 2 semanas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Están utilizando la amenaza del castigo para poder controlar a sus hijos. Entonces, de esta manera sus debilidades en el carácter son dejadas sin, hermanos, ningún tipo de cambio. Entonces, en eso nosotros tenemos que tener cuidado en la manera como nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Hay otros métodos no bíblicos que es el método de la modificación de la conducta. Por cada día que hagas tu tarea, voy a poner un papelito con tu nombre en un frasco. ¿Ya? Esa, hermano, recompensa ya la conducta buena en forma tangible. Ignore, ¿cierto? O castigue la mala. Y otro que no es bíblico es el método no me fue tan mal. O sea, ese método era cómo criaron al padre o a los padres. Y ese no me fue tan mal. O sea, cuando yo no hacía mi tarea, ¿cierto? Mi padre, o si le estamos hablando al niño, tu abuelo, ¿cierto? Me daba un golpe. ¿Me ves traumado? ¿Generación de cristal? ¿Cierto? No me pasó nada y estoy bien aquí. Entonces, ese método no me fue tan mal. Claro, porque al padre nos portábamos mal y en medio de la ira, ¡tum! Pero estoy vivo, estoy casado, tengo hijos, tengo trabajo y todo está funcionando bien. Pero una de las cosas que pasa con todos estos métodos que no son bíblicos, de alguna manera, hermanos, están solamente centrados en la conducta de los hijos y no están centrados en algo tan importante que es lo que está pasando en el corazón de nuestros hijos. ¿Ya? Lo que nosotros debemos hacer en este sentido, nosotros tenemos que adoptar los métodos que son bíblicos. O sea, una propuesta bíblica para la instrucción en la crianza de los niños contiene 2 elementos que son fundamentales, que son importantes. La primera es una comunicación que sea plena, una comunicación que sea rica con nuestros hijos. Y pareciera que no tiene mucho que ver. Y la segunda, hermanos, el segundo elemento para la disciplina bíblica es la vara. Entonces pareciese que la comunicación con la vara son 2 polos opuestos, que si se utiliza una no se debe utilizar la otra, o que son incompatibles las dos, pero dentro del método bíblico de la disciplina de nuestros hijos deben ir estos 2 elementos. En Proverbios capítulo 23, de los versículos 13 al 19, nosotros vamos a encontrar desarrollados estos métodos. Y ahí encontramos primero la comunicación. La comunicación debemos entender que no consiste en que usted y yo como padres nosotros podamos expresarnos con nuestros hijos. No solamente eso implica que nosotros seamos capaces de poder escuchar a nuestros hijos y poder comprender a nuestros hijos cuando ellos están hablando. ¿Por qué? Porque a veces no nos podemos comunicar porque vamos en carriles distintos con nuestros hijos. Nuestros hijos te están tratando de poder hablarnos a nosotros y nosotros o no les queremos escuchar y le decimos cállate, no te quiero escuchar, o simplemente nosotros no somos capaces de entender cuando nuestros hijos nos están hablando. Y eso debemos tener nosotros cuidados, hermanos, tener la comprensión con nuestros hijos.
Hay tipos de comunicación. O sea, muchas veces nosotros reducimos o podemos caer en reducir la crianza solamente en 3 elementos, que es, ¿cierto?, colocar reglas, corregir y disciplinar. Y en esos 3 elementos se basaría, hermanos, la crianza de nuestros hijos. Y la forma como funciona es que si nosotros les damos la regla a nuestros hijos y la fase de la corrección entra en juego cuando ellos rompen una de las reglas. Y en la fase de la disciplina se anuncia ya sea el precio a pagar por romper las reglas o el castigo que van a recibir por romper las reglas. O sea, mire, cada familia necesita reglas, necesita corrección, necesita disciplina, pero para muchos la comunicación llega solamente a esos 3 puntos. Ya, y debemos tener cuidado que nuestra comunicación con nuestros hijos no se base en algo tan estructurado de esa manera. Reglas, corrección, disciplina. Debemos tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque también hay matices en la manera como nosotros podemos comunicarnos con nuestros hijos cuando llega el momento de poder hablar, de poder disciplinar, de poder corregir a nuestros hijos. No es solamente la fase 1, 2 y 3 y se terminó. Tengamos cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque hay tipos de comunicación o tipos de matices y nosotros veíamos que dentro de esos matices nosotros es en el tipo de comunicación una comunicación, hermanos, de ánimo. Porque si nosotros somos muy planos, siempre, nuestros hijos, la manera que ellos reaccionan es dinámica. ¿Por qué? Porque no siempre nuestros hijos van a explotar en ira, ¿cierto? A veces van a desobedecer en silencio, con cuidado. A veces van a ser rebeldes, a veces los van a hacer a escondidas. Entonces, nosotros no podemos ser planos en la manera como nosotros nos comunicamos con nuestros hijos. Teníamos, por ejemplo, el tipo de comunicación de ánimo es cuando un niño, por ejemplo, está en el colegio y juega fútbol y no tiene tolerancia a la frustración, o cuando está en la sala y se avergüenza cuando están los padres y explota en ira, cuando alguien se descontrola. Ahí tiene que haber, hermanos, una intervención, hermanos, en cuanto a darle ánimo, a tratar de en ese momento tener cuidado, porque sería inapropiado en ese momento, hermanos, dar una instrucción cuando el niño está completamente, hermanos, descontrolado. Entonces, la manera que nosotros utilizamos debiese ser nuestra comunicación de ánimo. Pero también hay otro tipo de comunicación que es de corrección. Porque muchas veces nuestros hijos necesitan ser traídos, que regresen en conformidad con una regla, y la corrección es el remedio para poder arreglar algo que está mal. ¿Por qué motivo? Porque cuando hay una corrección, nosotros le damos a nuestro hijo la idea que existe un problema y de lo que puede hacer para poder corregirlo. Se da cuenta que si no hay ningún tipo de comunicación y dejamos que haga lo que quiera y no hay una corrección, nuestros hijos van a pensar que como ellos actúen, siempre va a estar bien. Pero cuando hay una corrección es como una señal de alerta que algo ellos hicieron mal y la manera que pueden hacer también para poder corregirlo. La corrección va a ayudar a nuestros hijos a poder entender las normas de Dios y le enseña a poder evaluar su conducta y esa norma, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Porque nuestros hijos pueden decirnos que no, pero ellos se dan cuenta. Ellos entienden, ¿ya?
Otra forma de comunicación de reprensión. La reprensión va a censurar la conducta. A veces tu hijo necesita experimentar en su vida, por medio de la reprensión, un sentido de alarma, un choque, una consternación por lo que ha dicho o por lo que ha hecho. Cuando existe esa reprensión, la segunda vez ya se va a dar cuenta, va a tener una alarma porque fue corregido y lo que hizo no estaba bien. Entonces, ese es otro método como nosotros nos podemos comunicar con nuestros hijos. Hay un método de comunicación que podríamos utilizar como súplica. Y alguien decía, no, pero no podemos ser tan blandos con nuestros hijos y utilizar, hermanos, ese tipo de súplica. Pero cuando hablamos de súplica, no estamos hablando de urgencia, no estamos hablando de ruegos. Cuando utilizamos y veíamos como ejemplo Proverbios 23, 26 como una comunicación de súplica. Dame, hijo mío, tu corazón. No lo vamos a reprender. Es un método de comunicación de súplica. Hijo, dame tu corazón. Entonces, esa comunicación de súplica se usa al hablar con nuestros hijos acerca de la importancia de poder evitar, hermanos, pecados sexuales, de intimidad. Hijo, ten cuidado con esto. Estás creciendo. Ten cuidado cuando son pequeños. Nadie va a hacer esto. Ten cuidado. Es como de súplica. No es de reprensión, sino que es de súplica, ¿cierto? Cuidado, ¿cierto? Con algo como la pornografía o cualquier cosa, como van nuestros hijos creyendo, van creciendo. Y ese es el tipo de comunicación de súplica que debemos utilizar. Algo tan importante, otro método de comunicación es la instrucción. O sea, nosotros de esa manera proveemos una lección, un precepto, información, hermanos, que ayudará a los hijos a poder entender lo que está pasando, hermano. Los proverbios del rey Salomón son una fuente repleta de información acerca de la vida. El niño que comienza a través de la instrucción a entender la caracterización que hace, por ejemplo, los proverbios del necio, los proverbios, ¿cierto?, del holgazán, del sabio, del burlador y de otro, va a desarrollar un discernimiento. Cuando estoy actuando a lo mejor como niño, como un burlador. Porque a veces los niños no se dan cuenta que se están burlando de un compañero. Se están burlando del el hermano de la hermana. Pero la instrucción los va a ayudar a poder entender, a poder diferenciar eso. También otro medio de comunicación es la advertencia. La vida de tu hijo está llena de peligros, ¿o no? Está llena de peligros. Estamos en este mundo caído. Entonces, hermanos, pero las advertencias ponen a nuestros hijos de guardia en esos peligros. Un padre que alerta puede capacitar a su hijo para poder escapar del peligro y aprender el proceso, hermanos, el proceso para que pueda tenga cuidado y esté en advertencia constantemente. Otro proceso de comunicación es orar. Si bien es cierto, no es un diálogo directo con nuestros hijos, pero estar orando siempre por ellos. Estar siempre orando con ellos. Mire, otra cosa importante, cuando nosotros escuchamos orar a nuestros hijos, estamos viendo qué hay dentro, qué hay en el interior de nuestros hijos, cuál es su comprensión. Ahora, el uso de la vara. Proverbios 23, 13, 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Ya?
Y aquí encontramos la razón para el uso de la vara. Y podemos hacernos varias preguntas, y eso nosotros veíamos. ¿Para qué está diseñada? ¿Es realmente necesario? ¿No hay una mejor manera? ¿Cuál es la idea detrás de esto? ¿Hará que tus hijos se sientan resentidos? Entonces, la naturaleza del problema. ¿Cuál es la naturaleza, hermanos, de la necesidad más básica del niño, de nuestros hijos, que Dios nos ha permitido tener? Si los niños naciesen ética y moralmente neutros, sin ninguna cosa dentro, entonces no necesitarían corrección, necesitarían dirección porque han nacido neutros. No necesitan disciplina, sino instrucción. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué pasa conmigo cuando nací? ¿Qué pasa con sus hijos cuando han nacido? Los niños no nacen ética ni moralmente neutrales. Eso es importante. Y nosotros veíamos en la conferencia que nuestros niños son pecadores. Nuestros niños son pecadores. Ese niño tiernecito que usted ve correr y ¡aycito, qué lindo! Es un lindo pecador. Sí, sí. Y veíamos más atrás, en el comienzo del tema, que nuestros niños desde pequeñitos quieren manipular. Lloran por cosas que no necesitan. Entonces, no son neutros, hermanos. Entonces, la Biblia enseña que nada hay tan engañoso como el corazón, nos dice Jeremías 17:9. El problema del niño no es la falta de información, sino que el niño es pecador. Hay cosas dentro del corazón del infante, de ese infante más dulce, hermanos, que de permitírselo desarrollar y crecer hasta ser formada, le traerán destrucción tarde o temprano. Entonces, eso debemos tener cuidado nosotros como padres. Entonces, la vara, el uso de la vara funciona en ese contexto, pues está dirigida a las necesidades internas del niño, las cuales no pueden nunca ser satisfechas solamente hablando. ¿Ya? Proverbio 22:15 dice: la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. O sea, Dios dice que algo anda mal en el corazón del niño. La necedad está atada a su corazón y debe ser removida del corazón de nuestros niños porque los pone en peligro. Entonces nosotros vemos que a lo largo de Proverbios la necedad es usada para poder describir a la persona que no tiene temor de Dios. ¿Qué pasa si el niño va creciendo y no hay disciplina y no hay vara? La necedad va a estar hasta su crecimiento, ¿ya? El necio es aquel que no escucha la reprensión. O sea, no se somete a la autoridad y se burla de los caminos de Dios. El necio carece de sabiduría, o carece de temor de Dios. Entonces, todo esto está reflejado en un asunto de autoridad. ¿Ya? ¿Vivirá el niño bajo la autoridad de Dios y por consiguiente bajo la autoridad de sus padres? ¿O el niño va a vivir bajo su propia autoridad, llevado por sus deseos y pasiones? Entonces todo esto tiene que ver con autoridad. ¿Quién va a tener la autoridad? La autoridad la va a tener Dios y por consiguiente también los padres, o la va a tener ellos. Ay, que para no tener problemas con ellos. La vara tiene una función. Proverbios 29:15 nos dice: la vara y la corrección imparten sabiduría. ¿Ya? Además, los proverbios conectan la sabiduría, la conectan con el temor de Dios. Por lo tanto, la sabiduría trae sabiduría
hermano, la vara trae sabiduría al niño porque provee una demostración y esa demostración es inmediata y palpable de la necedad y de la rebeldía. Entonces, administrada apropiadamente, hermanos, la disciplina da un golpe al corazón del niño. Humilla al niño, lo abre a la instrucción paterna, crea una atmósfera en la cual la instrucción puede ser dada, hermanos. Ahora, ¿qué cosa es la vara? Este es el uso bíblico autorizado por Dios. En cuanto a un padre, hermano, en cuanto a un padre, la vara es un acto de fe en Dios y de fidelidad hacia sus hijos. Entonces, se responsabiliza de un uso, así tiene que ser el uso de la vara, de un uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico. Esa tiene que ser la manera del uso de la vara. Cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico. Por eso decíamos en un comienzo, lo que tiene que salir en el momento del uso de la vara es la ira. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo del uso de la vara? Para reclamar la importancia de poder obedecer a Dios y así librar al niño de poder continuar en su necedad, que de continuar puede continuar hasta la misma muerte. El uso de la vara, mire, tengamos cuidado con esto porque es una acción de los padres. Por definición, la vara es un ejercicio de los padres. Todos los pasajes bíblicos que nos exhortan a usar la vara lo hacen en el contexto protegido de la relación de la crianza entre los padres y los hijos. La escritura, la palabra de Dios, la Biblia, hermano, no otorga permiso a cualquier adulto para poder estar participando en el castigo corporal de todos los niños. Es un ejercicio de los padres. Mire, la vara es un acto de fe. Pero ¿cómo la vara puede ser un acto de fe? El uso de la vara es una expresión de confianza en la sabiduría de Dios y en la excelencia de su consejo, porque el uso de la vara lo dice la palabra de Dios. Entonces, si los padres utilizamos en esa forma moderada el uso de la vara, es un acto de fe porque le estamos creyendo a la voz de Dios. Es un acto de fidelidad también. La vara es un acto de fidelidad hacia el niño, pues los padres toman a su cargo esta tarea reconociendo que en la disciplina hay esperanza. La disciplina no es un enemigo ni es un demonio. En la disciplina a nuestros hijos hay esperanza. El uso de la vara es una responsabilidad, la disciplina. No es que el padre está determinado a castigar, sino que el padre está determinado a obedecer en el uso de la vara. No, es que castigo o no castigo. No, nosotros estamos determinados a obedecer, porque Dios nos dio esa responsabilidad de poder hacerlo. La vara es un castigo físico. La vara es el uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico. La vara nunca es el desahogo de la ira de los padres. Nunca. Y en una de las preguntas que se hicieron es, ¿cómo se hace el uso de la vara? Y yo los llevé ahí a la casa en la pradera, la familia Ingalls. Cuando hacían uso de la vara, el hijo se colocaba de esta manera y ahí le daban, ¿cierto?, en su colita. Pero nosotros sabemos que es el uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado. ¿Ya? Porque ahí nosotros los padres debemos entender
que lo estamos haciendo en el nombre de Dios. Y ahí, fuerte. Hermanos, la vara es una misión de rescate. El hijo que necesita la disciplina se ha distanciado de sus padres a través de la desobediencia. O sea, un hijo que es desobediente se ha distanciado de sus padres. La vara está diseñada para poder rescatar al hijo del camino de la necedad y de la destrucción segura, hermanos. Entonces, la vara es rescatar a nuestros hijos. Entonces, la parte que nos faltaba, que no es mucha, es, ¿cierto?, de la infancia a la niñez. Entonces, nuestros hijos desde que nacen, ¿cierto?, desde que nacen en adelante, esta primera etapa de nuestros hijos, si nosotros vemos una característica primaria de esta etapa, y si lo pudiésemos definir en una palabra, es cambio. Es cambio. La primera etapa del desarrollo de la infancia a la niñez, ¿cierto?, comprende el periodo entre el nacimiento del niño y la edad de 4 o 5 años. O sea, este periodo puede ser descrito por la palabra cambio. Mire, con cada etapa del desarrollo, el niño asombra a sus padres con cambios que son drásticos. Desde que nace hasta los 4 o 5 años, los padres van a estar asombrados con cambios físicos, con cambios sociales, con cambios intelectuales, con cambios espirituales, ¿ya? Entonces, en el caso de esa edad de nuestros hijos, ¿ya?, la lección más importante que el niño debe aprender durante ese periodo, ¿ya?, es que él es un individuo bajo autoridad. O sea, desde los 0 hasta los 4 y 5 años, nuestros hijos deben entender que ellos son individuos bajo autoridad. Ellos no se mandan solos, sino que están bajo autoridad porque han sido creados por Dios y tienen la responsabilidad de obedecer a Dios en todas las cosas. ¿Se da cuenta que las instrucciones desde que nacen en adelante? Porque ellos se deben dar cuenta que ellos, hermanos, están bajo autoridad. ¿Ya? En Efesios 6, al 1 al 3, nos enseña que Dios ha establecido un círculo de bendición y que a los niños deben vivir dentro del círculo de la sumisión a la autoridad de los padres, el devocional que estuvimos leyendo. ¿Ya? Nuestros hijos deben estar siempre, constantemente, estando bajo ese círculo de bendición. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Eso constantemente debemos estar enseñándole a nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando nosotros les estamos instruyendo de esa manera, ellos van a ser receptivos y en otro periodo, cuando están enojados, van a decir, no es verdad. Pero lo van a estar recibiendo siempre y se van a estar dando cuenta de ese círculo de bendiciones de Efesios 6, capítulo 1 al 3. Porque la sumisión a los padres significa honrarlos y obedecerlos, ¿ya? Debemos tener un cuidado, hermanos. No esperes formarlos cuando sean adolescentes. Si lo haces, vas a sufrir la indignación de su falta de respeto. O sea, trata con este asunto los primeros años de la vida, pues los que son adolescentes respetuosos, mire, cuando los adolescentes que nosotros encontramos y que son respetuosos,
se desarrolla cuando tienen entre 1 año a 5 años. O sea, cuando usted encuentra un adolescente respetuoso, es que fue enseñado desde el año 1 hasta los 5 años de edad, no cuando tienen 13, 14, 15 o 16 años, porque a esa edad ya se han revelado completamente. Y hay una pregunta para esos pequeñitos tiernos. ¿Cuándo disciplinarlos? Se disciplinan cuando le has dado un mandato que él ha oído y que está en su capacidad de entender y no ha obedecido. Desde ese tiempo se disciplina al hijo. En este caso, tu hijo, tu niño necesita la vara. Si no usa la vara, quiere decir que nosotros no estamos tomando la palabra de Dios seriamente. Y eso es una realidad. No, es que me duele el corazón. O sea, entonces ahí tendríamos que nosotros examinar como padres nuestro corazón, porque nuestro corazón es constantemente inclinado al mal. ¿Cómo debes disciplinar? Debes evitar responder con ira y tratar al niño y tener cuidado de tratar al niño sin respeto. Sin tratarlo, hermano, cuidado con tratar al niño sin respeto apropiado por su persona, por su dignidad. Una de las cosas importantes es moderar la firmeza, hermanos, sin titubeo, con bondad, con gentileza, pero mantener el uso de la vara enfocado en los asuntos del corazón. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los padres es que enfocamos el uso de la vara, nosotros la utilizamos y estamos enfocados en la conducta de nuestros hijos. Debemos estar enfocados en lo que hay dentro, en el corazón, en el porqué de la conducta. Porque si nosotros nos enfocamos en la conducta, no somos distintos a un psicólogo. No somos diferentes a ellos. Pero la disciplina bíblica trata con el corazón, con la profundidad que está haciendo que nuestros hijos se estén conduciendo, hermano, mal de esa manera. ¿Cuándo es la edad para comenzar a usar la vara? Cuando tu niño tenga la capacidad de poder resistir tus mandatos. Cuando se resista a recibir las órdenes, es el tiempo de usar la vara, porque es lo suficientemente maduro para recibir la disciplina. ¿Ya? La niñez, que esto cronológicamente entre los 5 y los 12 años, lo de la escuela primaria, en el tiempo entre el comienzo de la escuela y la pubertad. Y aquí los padres con estos hijos, hermanos, somos confrontados con nuevos retos. Es la etapa en que el niño se está desarrollando, una independencia en la toma de decisiones y en su personalidad. Esa es la etapa que va de entre los 5 y los 12 años, donde pasa más tiempo fuera de la dirección, fuera de la supervisión de los padres y es confrontado con experiencias que los padres muchas veces no podemos ver ni tampoco juzgar. Entonces, el asunto importante en estos años intermedios tiene que ver con el carácter. El carácter de tu niño debe ser desarrollado en varias áreas de esa edad. Un cambio de enfoque. En la primera etapa del pequeño tiene que ser enfocado en la obediencia. O sea, el proceso de la disciplina trata con la conducta desafiante de nuestros pequeñitos, ¿ya? Porque son desafiantes, ¿ya? Lo que ahora debes tratar es con la conducta incorrecta de nuestros hijos, pero que muchas veces no es desafiante. Por ejemplo, el egoísmo. No es desafiante, pero es incorrecto.
No es desafiante, pero es un pecado. El ridiculizar a otros. Él puede ridiculizar a su hermano sin ser desobediente o sin faltarle el respeto. Pero la meta a nuestros hijos es ver la fealdad de ese tipo de conducta. Entonces, en esa edad debemos tener cuidado en ver un cuadro, hermano, en cuanto nosotros podemos ver las áreas fuertes y las áreas débiles en nuestros hijos. Y esa es el niño en relación con Dios. Porque el niño no puede quedar fuera de la relación con Dios. ¿Vive tu hijo con una conciencia de su necesidad de Dios? ¿Cuál es el contenido de su relación con Dios? ¿Está preocupado en conocer y amar a Dios? Y eso tiene que ver con nosotros los padres. Entonces tiene que haber el niño en relación con Dios, el niño en relación consigo mismo. ¿Cómo piensa el niño de sí mismo? ¿Qué también se entiende? ¿Cuánto sabe acerca de sus áreas fuertes? ¿Cuánto sabe acerca de sus debilidades? ¿Entiende el niño su personalidad? ¿Es consciente de las tendencias de su propia personalidad? El niño en relación con otros, ¿cuáles son las relaciones del niño? ¿Cómo actúa con otros? ¿Qué tipo de relaciones tiene? ¿Está en control o se descontrola? ¿Cómo enfrenta el niño las desilusiones del resto de la gente? ¿Cómo responde cuando alguien peca contra él? ¿De qué manera responde? En eso hay que estar. Nosotros tendremos a enfocarnos en la conducta. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque la conducta es visible. Porque la conducta a veces es audible. Nosotros escuchamos lo que nuestros hijos cuando su conducta está mala o está equivocada. Hermano, por lo tanto es más accesible, pero debemos tener en cuenta que el corazón siempre va a dirigir la conducta de nuestros hijos. Por lo tanto, la conducta es la manifestación de lo que está ocurriendo por dentro de nuestros hijos. Lo que una persona dice o hace es el reflejo de su corazón, ¿ya? Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa pasa? Habla la boca. Entonces, y por eso los adultos tenemos que tener cuidado también en lo que hablamos. ¿Ya? Esto es una visión a largo plazo. Debe ser una persona con visión a largo plazo con los hijos, por tanto debe ver la necesidad de pastorear a tu hijo en términos presentes y prácticos. La última etapa que vamos a ver rapidito es la adolescencia. Y los parámetros en esto es el comienzo de la pubertad y el tiempo cuando el hijo sale del hogar para poder establecer un hogar propio. Aunque usted le pregunta a sus hijos de esa edad y dice, nunca me voy a casar y nunca me voy a ir. Hasta que viene el flechazo. Sí. Característica de los años de adolescencia. Hermano, nuestros adolescentes tienen ciertas características que los papás debemos tener cuidado. Inseguridad. El joven no es un niño ni es un adulto y no sabe cómo actuar. Es vulnerable en todas las cosas. O sea, se preocupan de su apariencia, se pregunta si tienen la ropa correcta, si la están usando bien, qué pensarán sus amigos acerca de su ropa, cómo actúan, se preocupan de qué dice el resto de ellos en ese tiempo de adolescencia. Son inestables en el mundo de las ideas, por eso son fácilmente que les metan cosas en sus cabecitas. ¿Ya? Por primera vez están tratando de poder formular su identidad en forma independiente. Hay muchas cosas dando vuelta en sus cabezas, en el mundo de las ideas, la política, las conversaciones corrientes. O sea, están ellos buscando su identidad en forma independiente en ese instante. Son inseguros en relación con sus
cuerpos. También pasan la mitad del tiempo frente al espejo. Se preocupan por saber si sus cuerpos se están desarrollando en tiempo apropiado o no. Están preocupados de eso, hermano. Tienen desconfianza por causa de su personalidad. Nuestros adolescentes igual. Es un periodo de inestabilidad, de ansiedad, de vulnerabilidad. Es un periodo en que tratan de establecer su personalidad independiente. Por eso los papás debemos tener sumo cuidado con nuestros hijos. Pero la adolescencia es una etapa de rebelión. Es una etapa de rebelión. ¿Sí? ¿De rebelión? Mire, en los años de adolescencia, gracias Agustín, en los años de adolescencia son muchas veces años de rebeldía. Y algunas rebeliones son intentos mal dirigidos de poder establecer su individualidad. O sea, tratando de crecer, ¿cierto? Como hay un montón de pensamientos dentro, ¿estará bueno, no estará bueno? Todo esto, muchas veces los hijos tienen tantos pensamientos dentro que están absorbiendo de una parte una verdad, de otra parte otra verdad, de otra parte la verdad. Entonces se rebelan porque están en un periodo que tienen que empezar a tomar sus propias decisiones, en los cuales tienen que tener su propia identidad y hay rebeldía porque piensan que ya los papás no se tienen que meter. Piensan que los papás no tienen injerencia en ello porque están creciendo deporte, porque se están desarrollando y piensan que desde ese momento ellos pueden ser independientes y tomar sus propias decisiones. ¿Cuáles son las metas de la crianza en este periodo? Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 19, provee direcciones para eso. La dirección que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos, ¿cierto? En este periodo de rebeldía o de rebelión, que podría ser dentro de las otras características que hemos visto, el temor de Dios. ¿Ya? Todo el mundo adora a Dios o a los ídolos. No hay ningún niño, no hay ningún jovencito, no hay ningún adolescente que sea neutro. ¿Por qué? Porque los adolescentes dicen, ¿sabe qué? No quiero ir más a la iglesia. No quiero adorar a Dios. Pero lo tal no existe porque va a adorar a Dios o va a adorar a los ídolos. ¿Ya? O sea, y viven una especie de temor de al menos uno de ellos. Entonces la pregunta no es si tu hijo va a adorar o no, sino a quién va a adorar. ¿A quién va a adorar? Puedes confrontarlo abiertamente con la irracionalidad, hermanos, de adorar a un Dios inferior que el Dios de Dios y el Señor de señores, que es quien nos ha llamado a cada uno de nosotros. Vivir en el temor de Dios significa vivir con el entendimiento de tener una responsabilidad frente a Él y vivir para la gloria de su nombre. Entonces, tú y tus hijos deben entender el temor del Señor de una manera que pueda reorganizar nuestras vidas, ¿ya? Algo que funcione en la vida diaria. Ejemplo, los adolescentes luchan con el temor a los hombres y se preocupan por lo que sus amigos pueden pensar de ellos y por lo tanto hacen decisiones basadas en el temor a la desaprobación de sus compañeros, bajo la presión del grupo, a poder llevar una vida de temor a los hombres y no la temor a Dios. Entonces, muchos de los adolescentes viven actuando de acuerdo a la presión de los amigos, de los compañeros de curso. ¿Sí? Sí, para poder sentirse como ellos o para sentirse incluidos en el grupo. Correcto, ¿ya? Entonces,
lo que tenemos que hacer nosotros como padres es pastorear al adolescente en vez de vivir en el temor del grupo o de los falsos amigos o los falsos líderes, en la dirección de vivir en el temor de Dios en el lugar del temor del hombre. En eso debemos tener preocupados a nuestros hijos y debemos ayudarle a ver la importancia de poder conocer a Dios, de poder ayudarle a ver la inutilidad de la idolatría y de organizar la vida alrededor de obtener la aprobación de otros. Es inútil que el adolescente entienda que es inútil vivir agradando a otros, pero que es glorioso vivir agradando a Dios. Dios quiere que tus hijos conozcan el temor de Dios. Entonces aquellos a quienes Él ha encargado para instruirle, a nosotros los padres. Entonces nosotros podemos enseñarle con toda seguridad. El adolescente entiende el temor de Dios, será librado de peligro, va a poder sabiduría, crecerá en el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Lo segundo que debemos tener cuidado es la adherencia a la instrucción de los padres o a las metas. Proverbios 1, 8, 9. Hijo mío, mira, escucha la corrección de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Adornarán tu cabeza como diadema, adornarán tu cuello como un collar. O sea, hermanos, el joven que se adhiera a la instrucción de sus padres va a ser ricamente bendecido. Va a ser bendecido. Esta es una lucha de todos los días. O sea, si vives íntegramente frente a Dios y a tus hijos, si le compartes honestamente las Escrituras y cómo has llegado a conocer a Dios, les vas a estar mostrando la viabilidad de la fe cristiana. Ya la relación con tus hijos debe ser honesta. Debe ser honesta. Debemos permanecer disponibles a la instrucción. Ay, Dios mío, no, otra vez no. Es solo, hermano, parte de la instrucción. Aprender a vivir dentro de los cuadros de la verdad de la palabra de Dios. En los contextos ordinarios de la vida debemos estar preocupados de nuestros adolescentes, según Deuteronomio capítulo 6. En los contextos ordinarios de la vida, tus hijos ven el poder de una vida de fe cuando observan cómo la viven los padres. O sea, vivimos los padres de la manera, el evangelio que le estamos enseñando a nuestros hijos. Debemos instruir a nuestros hijos, debemos aconsejarlos en la casa, andando por el camino. Cuando nosotros comemos con ellos, debemos estar instruyéndolos. En el momento que vamos, en el momento que los vamos a dejar al colegio, estar orando con ellos, estar dándoles el consejo. Cuando salimos ahí, vemos la montaña, esto es creación de Dios. Eso debe ser constantemente nosotros con nuestros hijos, pero también debiese ser en la adoración familiar un contexto especial para la instrucción. En algún devocional, hermano, hacerlo. En la instrucción privada, padre e hijo, también es importante poder hacerlo. Leer una lectura de libros con ellos, ir corroborando. Ir a su dormitorio con nuestros hijos adolescentes, orar con ellos, a tener un tiempo de conversación. Pero lo importante es que los padres estemos constantemente, siempre instruyendo a nuestros hijos, en todo momento, a cada rato, en la manera que nosotros nos podamos ver. Y la última etapa es la desvinculación de los malos. Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. ¿Ya? Este pasaje simplemente nos dice que a nuestros adolescentes que se separen de las malas compañías. Este versículo no solamente nos dice que nos separemos de los malos, sino que también nos dice por qué nuestros hijos son atraídos con este tipo de alianzas.
porque es como que atraen de alguna manera. Versículo 10 al 19 dice, estas son las malas compañías. Ven con nosotros. Versículo 11, obtendremos toda clase de riquezas. Versículo 13, comparte tus riquezas con nosotros. Versículo 14, compartiremos contigo lo que obtengamos. Esas son las malas compañías. ¿Ya? Debemos tener cuidado con las malas influencias de nuestros hijos. Una de las maneras más importantes de mantener alejados a nuestros hijos de las malas influencias es hacer del hogar un lugar atractivo. Que quieran estar en su casa, que quieran estar en su hogar, un lugar donde se vive el evangelio, donde somos intencionales en discipular bíblicamente con sabiduría, donde dedicamos tiempo de calidad a nuestros hijos, donde hacemos el uso bíblico de la disciplina y de la vara. Alguien podría decir, pero a lo mejor eso no le va a gustar al hijo. Una vez entrevistaron a alguien que estaba preso, un adulto, y él dijo, una de las cosas que yo más hubiese necesitado en mi hogar era el uso de la vara, que me hubiesen dicho que no. Entonces todo esto es importante para que nosotros pudiésemos criar a nuestros hijos, pero también es una tremenda responsabilidad que tenemos nosotros como padres, y que Dios nos ayude para poder cumplir para la gloria de Dios. Para todo esto no estamos solos. Tenemos la instrucción bíblica, pero también tenemos la dirección del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre eterno, le damos gracias en este momento, Señor, por su palabra. Señor, gracias por los hijos que usted nos ha dado. Y gracias por los hijos que le darán nuestros hermanos también para la gloria de tu nombre. Señor, pero también nos hemos entendido que tenemos bíblicamente una gran responsabilidad que usted nos ha delegado. Señor, y ayúdenos para poder estar apuntando no solamente a la conducta de nuestros hijos, sino al corazón de nuestros hijos. Dios mío, ayúdenos para poder hacerlo con sabiduría, con entendimiento, con prontitud. Te damos gloria por ello, te damos honra por ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén.